Bienvenidos para todos. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. San Ignacio de Loyola. Bienvenidos a este encuentro virtual que nos ha preparado la Universidad Abierta de Estudios Especializados, donde nuestro lema es comprometidos con la excelencia. Les saluda su facilitadora Nuris Raquel Ureña Vadillo, quien les acompañará en esta asignatura de moral y ética, primera parte, en su unidad número 1 con el tema Fundamentos y Pedagogía de los Valores Morales. Veamos una síntesis de lo interesante que será esta unidad, moral y ética. Veamos en pantalla la definición que estaremos tratando y profundizando cuando hablemos de lo que es la moral y de lo que es la ética. Moral. La definimos como aquellas reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Sin embargo, la evolución de la moral nos llega y nos une con la ética, que es la que estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se le va a definir como la ciencia del comportamiento moral. Veamos entonces las diferencias que hay entre ellas. Moral indica cómo actuar según un grupo específico, lo que debo o no debo hacer. Dos, proporciona respuestas de actuaciones. Y la número tres, da respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Esto es las características fundamentales de la moral. Veamos entonces la ética. Ella se pregunta lo correcto de dicho actuar. Se pregunta sobre lo correcto de dichas acciones y da respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos hacer eso? ¿Qué debo hacer para actuar correctamente? Detallen allí la diferencia entre una y otra. La moral, norma, reglas. Y nos dice lo que debo hacer y no debo hacer. En cambio, la ética nos va a preguntar, se va a hacer la pregunta de lo correcto de dicho actuar. ¿Por qué lo debemos hacer así? Se pregunta por qué lo debemos hacer, qué debo hacer para actuar correctamente. A esto nos lleva la ética. Alguna de sus ideas principales tenemos que la moral en nuestro tiempo es muy cuestionada, pero no se separa ni se aleja jamás de la ética. Al contrario, ella hace que la ética evolucione, se transforme, la refuerza y la impulsa. Repito, cuando la moral y la ética se unen, ella, ¿verdad? La moral va a ser, entonces, va a tomar esa fuerza, va a tener esa importancia cuando están juntas con la ética. ¿Por qué? Porque la ética hace que la moral evolucione, se transforme, refuerce y se impulse el actuar de manera correcta. Otra idea importante es que la ética es la moral reflexionada. Cuando se reflexiona y se analiza la moral, es entonces cuando tenemos una reflexión ética. La reflexión me debe llevar a un cuestionamiento. Por lo tanto, podemos decir que dos modos de ser ético están centrados en estas ideas. Aprender a tomar decisiones prudentes, es decir, forjarse el carácter, saber deliberar bien antes de tomar una decisión. Y la número dos, aprender a tomar decisiones moralmente justas, es decir, aprender a vivir bien. En cuanto a la conciencia moral, la vamos a definir como la capacidad del ser humano para
reflexionar sobre sus acciones y evaluar si son correctas o incorrectas según normas éticas y morales. Se desarrolla a lo largo del tiempo, influenciada por factores culturales, familiares y sociales. A medida que una persona crece, internaliza normas y valores que forman su juicio moral, permitiéndole entonces actuar de acuerdo con lo que considera correcto. Esto es sumamente importante, entender entonces esa unión y la importancia de tener una conciencia moral. Hablemos un poco sobre lo que es la objeción de conciencia. Es el derecho de una persona a negarse a cumplir con una obligación legal o moral cuando ésta contradice sus principios éticos o creencias personales. Otra idea importante que usted debe de considerar para cuando escuche la objeción de conciencia es que esta se manifiesta en situaciones donde un individuo se enfrenta a un conflicto entre las leyes o normas establecidas y su propia conciencia moral. Entonces, este derecho busca proteger la libertad de pensamiento y la integridad moral del individuo, permitiéndole actuar con unos principios sin que se sienta que se está oprimiendo o se le está reprimiendo o está sufriendo represalias por su decisión. Entonces, decir que tenemos una conciencia moral va a ser esa capacidad de evaluar la moralidad de las acciones, mientras que la objeción de conciencia va a ser el derecho a actuar según esa evaluación, incluso si se implica desobedecer algunas normas establecidas. Ambos conceptos son fundamentales para entender la relación entre la ética y la moral. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la ética del docente? Uno, la vocación de servicio. Entonces vemos cómo la docencia es una profesión que se basa en el compromiso de contribuir al desarrollo y bienestar de los estudiantes. Otro fundamento es el respeto a la dignidad de los estudiantes. Todo docente debe reconocer y respetar la dignidad inherente, porque está unida, aunque usted no la vea, ella está ahí en ese estudiante por ser una persona. Y el otro fundamento que presentamos es la responsabilidad profesional, que vendría siendo la ética del docente, que conlleva así asumir con responsabilidad esas funciones y deberes propias de la profesión. ¿Cómo preparar adecuadamente las clases? Miren, eso es importante. Cómo el docente debe rendir cuentas también de su desempeño, evaluando sus clases, preparando sus clases, ser justo en una evaluación, mantenerse el mismo docente actualizado. En la otra de los fundamentos que presentamos es la integridad y la coherencia que debe de tener el docente. Su conducta personal y profesional debe de ser un ejemplo para sus estudiantes. Su comportamiento debe ser honesto, transparente, coherente. En el punto número 5 está como el compromiso con el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. El docente debe de estar comprometido con el éxito de sus alumnos y brindarle las mejores oportunidades de aprendizaje. Y otro punto importante está el trabajo colaborativo, donde aquí la ética docente se fundamenta en que se debe él también eh, disponer, apoyar
en ese ambiente, en ese lugar donde él se desempeña. Por eso que se dice que debe de ser un colaborador con los colegas, con los directivos, con la comunidad educativa en general. Debe de participar, vivir, practicar en un ambiente, en un clima de respeto, para mejorar así siempre la calidad en la educación. Entonces podemos decir que la ética docente se fundamenta en una vocación de servicio, el respeto a la dignidad de los estudiantes, la responsabilidad profesional, la integridad, el compromiso con el aprendizaje y un trabajo colaborativo siempre. Estos principios deben guiar la conducta de los docentes en su práctica diaria. En cuanto a la evolución de los valores, la evolución de ellos ha sido un proceso continuo a lo largo de toda la historia, influenciado por contextos culturales, sociales y filosóficos que vemos aquí que han surgido desde la antigüedad, como los filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento axiológico. Como Platón consideraba que los valores eran fundamentales para alcanzar la verdad, mientras que Aristóteles vinculaba los valores a la ética y a la moral. En la Edad Media, la teología cristiana introdujo nuevos valores centrados en el amor y en la misericordia. En la era moderna, está el auge del racionalismo y el humanismo en el enfoque que se trasladó así al ser humano como centro de la reflexión. Y el término valor, como concepto axiológico, fue introducido en la filosofía moderna hasta finales del siglo XIX por Nietzsche. Entonces, así podemos ver allí esa evolución. En cuanto a las características de los valores, tenemos que ellos son universales, tienen una universalidad. Algunos valores son considerados así como la justicia y la honestidad. Tenemos la relatividad. Estos valores pueden variar según el contexto cultural y temporal. Y también otra de sus características es que son jerárquicos. No todos los valores tienen el mismo peso. Algunos son considerados más importantes que otros en diferentes contextos sociales y también culturales. Algunos tipos de valores que vamos a estar profundizando son los valores éticos, aquellos que van a influir en la lealtad, solidaridad, en la honestidad. Otros van a ser estéticos, relacionados con lo bello, con la armonía. Otros valores religiosos como la santidad, la piedad, la perfección. Y otros van a ser esos valores sociales que van a fomentar la convivencia y el respeto entre los individuos. En cuanto al sistema de valores, son va a ser ese conjunto organizado de valores que guían los comportamientos en diferentes contextos, como los personales, aquellos que cada individuo adopta según su experiencia personal. Otros van a ser los culturales, que tienen que ver con las normas compartidas por un grupo o sociedad que influye en su comportamiento colectivo. Y están los organizacionales, que van a tener como principio o son aquellos que van a regir ese funcionamiento de una organización, afectando también en algunas ocasiones las decisiones y estrategias que se tengan. Esto será así pues lo que vamos a seguir profundizando en nuestros encuentros. No olviden, el que piensa que lidera y no tiene quien lo siga, simplemente camina. John Maxwell. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo.